¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Tengo una misión que cumplir? Depende de la perspectiva. Las personas han hecho esta pregunta durante siglos, ¿ok? Podríamos decir quizás miles de años, si es que lo pudiésemos poner desde ese punto de vista. Hay muchas ideas respecto a cuál es el propósito de la vida, dependiendo de la línea filosófica, desde la psicología, desde una serie de cosas. Muchas veces, generalmente lo que nosotros perseguimos en la vida es la felicidad. En un término estándar, muchas veces se habla mucho de eso. Quizás es el pensamiento más común cuando la gente habla de cuál es el propósito de la vida. Ser feliz, yo quiero que mis hijos sean felices, etcétera. Siempre es el pensamiento que tenemos las personas. Y esa felicidad normalmente entendemos que se alcanza a través del éxito personal. Y hay tres áreas normalmente en las que la gente busca ese éxito. Es muy conocido siempre cuando le dicen a una persona que le vaya bien, que le dicen que tenga salud, dinero y amor, ¿no es cierto? Son como las tres categorías. Entonces medimos el éxito personal en base muchas veces en esas categorías, en cómo nos va en el amor, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, de la familia, etcétera, las relaciones con los hijos, en cómo nos va en términos de salud en la vida, si tenemos una buena salud o una mala salud. Y eso, bueno, eso define mucho de lo que somos capaces de hacer también en términos físicos, a veces ya, o nos pone ciertos límites. Y también en términos del dinero. El dinero es quizás uno de los campos más, en el cual más relacionamos con la felicidad. De hecho, hay una película que se llama En búsqueda de la felicidad, que relaciona al final la felicidad que alcanza la persona esta con haber alcanzado un éxito económico. Y nosotros muchas veces compramos ese cuento. La verdad es que es una gran pregunta filosófica y tenemos que poner atención a eso. Ahora la pregunta es, nosotros o sea, hasta el día de hoy los científicos están de acuerdo con que el universo tiene un comienzo, ya lo que muchos llaman el Big Bang, ¿ok? Que tiene un comienzo. Antiguamente, antes de que se aceptara la idea del Big Bang, se creía que el universo no tenía principio ni fin, que era infinito. ¿Ok? Pero cuando se descubrió la teoría del Big Bang, hubo una cierta resistencia de parte de los científicos a creer que esto podía ser así, porque si el universo tiene un comienzo, entonces probablemente tenemos que aceptar que la Biblia tiene razón en que el universo tiene un comienzo. Mientras si creíamos que el universo no tenía principio ni fin, entonces podríamos decir que la Biblia estaba equivocada. ¿Ok? Pero si el universo tiene un comienzo, entonces es muy probable que la siguiente pregunta sea, bueno, ¿y qué lo inició? ¿Qué lo generó? ¿O quién lo creó? Si es que hubiese un creador. Muy bien, y en base a eso, muchas veces viene la pregunta que es válido hacer tercera pregunta. Si yo existo aquí y si yo llegase a tener algún propósito y esta creación de la cual yo soy parte fue hecha por alguien o por un algo, ¿ok? ¿Será que mi propósito fue definido no por mí, sino por aquel que me creó? Porque si sacamos a Dios de la ecuación y sacamos al creador de la ecuación, entonces, el propósito de mi vida quizás lo puedo definir yo o quizás lo podemos definir en un consenso entre varias personas. Hasta el día de hoy no hay consenso de cuál es el propósito por el que estamos vivos. ¿Ok? Por muchos pensadores que han habido en el mundo todavía no hay un consenso. Pero la Biblia dice que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero que el consejo de Dios es el que prevalece. Así que vamos a poner atención y vamos a hacer esta pregunta a la Biblia, a lo que se supone que es la palabra de Dios. A ver que si el creador de este mundo tiene una idea de cuál es el propósito por el cual estamos aquí. Y efectivamente la Biblia habla de al menos unos 4 propósitos por el cual nosotros hemos sido creados. Siendo el cuarto propósito que voy a mencionar el último, el propósito final por el cual todos los otros propósitos anteriores están encaminados hacia ese cuarto propósito. El primer propósito es conocer a Dios. Y vamos a hablar un poco de esto según el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 18 al 21. Dice la Biblia: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí dice que Dios ha intentado de revelar a sí mismo al hombre a través de la creación, desde el comienzo del mundo, cuando Dios hizo el mundo y cuando Dios hace al ser humano, Dios ha intentado de por medio de las cosas hechas, es decir, por medio de la creación, darse a revelar y darse a conocer al hombre. De cierto modo, entonces el hombre puede conocer relativamente a Dios a través de la creación. Dice aquí que por lo menos hay dos aspectos de Dios que se pueden conocer: el eterno poder de Dios y su deidad o su divinidad, ¿ok? O sea, tú puedes al contemplar la creación darte cuenta que hay una mente inteligente, ¿ok? Que es muy poderosa para haber hecho todo esto que hizo, que es como lo que algunos científicos llaman, hay un diseño inteligente en la creación. Se nota que esto no es al azar, ¿ok? Que es el ejemplo que siempre doy. Si tú te paras en el piso 30 de un edificio y lanzas 10.000 palabras, la probabilidad de que esas palabras al caer al suelo creen un libro que tiene introducción, un clímax y una conclusión, y todo esté ordenado, es prácticamente imposible, ¿no es cierto? La probabilidad es muy pequeña. Entonces, de la misma forma, la probabilidad de que un átomo haya hecho una explosión y haya creado todo lo que tenemos, que tiene un orden y que tiene un patrón y que sigue una inteligencia, digamos. O sea, eso demuestra que esto no es una coincidencia, que detrás de esta creación existe una mente, una inteligencia que ha creado las cosas. Por otro lado, entonces, si eso es así, nosotros podemos ver que Dios que es un ser eterno, que tiene poder, ¿ok? Los científicos no querían creer que el universo, o sea, querían creer que el universo no tenía ni principio ni fin. Pero cuando llegó la teoría del Big Bang, no querían creer que el Dios que hubiese creado el Big Bang, si es que hubiese alguno, decían ellos, pudiese ser sin principio ni fin. Mira el sinsentido, la incongruencia de su razonamiento. ¿Podemos creer que existe un universo sin principio ni fin? Sí, pero no queremos creer que Dios no pueda tener ni principio ni fin. O sea, al final cuando se trata de Dios, entonces ahí eso no lo queremos en nuestra vida. Y eso es justamente lo que está diciendo aquí. Dios se le ha revelado al hombre, pero el hombre detiene esa verdad, no quiere que esa verdad avance hacia él. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque implica algo, y es lo que dijo Jesús, y lo que yo he mencionado en otros videos. El hombre se aleja de la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque si tú entiendes que existe un Dios y que la Biblia es la palabra de Dios y que habla la verdad y que tiene un mensaje para ti, entonces eso significa que tú tienes que hacer algún cambio en tu vida, y eso es lo que tú no quieres. Y por eso tú y yo nos hemos alejado de Dios. Yo me alejé de Dios mucho tiempo, no creía en nada de estas cosas, producto de eso, porque mi naturaleza no quería acercarse a esto, porque significaba que si era verdad, entonces yo no podía seguir viviendo la vida que yo quería seguir viviendo o que yo estaba intentando de construir, porque había un Dios más poderoso que yo, al cual yo me tengo de alguna manera, al cual me debo, ¿me entiendes? Porque Él me ha dado la vida. Y si existe Dios, entonces debe ser importante encontrarlo. Entonces, esta escritura nos está mostrando que es posible conocer a Dios y que Dios siempre ha intentado de que el hombre le conozca, porque ese es el inicio de lo que viene después. Pero el conocimiento que podemos obtener de Dios respecto a su grandeza, su divinidad, qué tan poderoso es, y su eternidad, ¿no es cierto?, es muy pequeño respecto a todo lo que podemos saber respecto a Dios. Veamos lo que dice el libro de Job en la Biblia, en el capítulo 26. Job capítulo 26, en el versículo 14. Dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trono de su poder, ¿quién lo puede comprender? Aquí Job viene hablando de toda la naturaleza, de lo que Dios ha creado, las cosas hechas, y cómo nosotros podemos ir conociendo a Dios y entendiendo la grandeza de Dios al observar eso. Pero él dice al final, en el versículo 14, al concluir el discurso, dice: lo que podemos aprender de Dios a través de estas cosas son apenas los bordes de sus caminos. O sea, es muy pequeño el conocimiento que podemos obtener del camino de Dios mismo,
al observar la creación. Por lo tanto, Dios ha provisto una otra forma de conocer a Dios. Y esas formas son sus palabras. Es decir, y específicamente y alineado con todo lo que he venido hablando en estos videos en este canal, es a través de las palabras del Mesías. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías. Isaías. Dios prometió enviar al Mesías, y según lo que dice Isaías capítulo 11, que era una profecía respecto al Mesías, vamos a leer lo que dice el versículo 2. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, sobre el Mesías, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y mira lo que dice el versículo 9: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Dios envió al Mesías y para que él transmitiese el espíritu que él tenía dentro de él, que era de conocimiento de Dios. Él tenía que transmitir el conocimiento de Dios, a fin de que el conocimiento de Dios que trajo el Mesías llegue en algún momento a todos los rincones de la tierra, que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Porque Dios quiere que el hombre le conozca y para eso envió al Mesías. Lo mismo dice aquí en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, el versículo 18. Acompáñenme a Juan 1:18. Dice: a Dios nadie le ha visto jamás, o sea, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Él vino a dar a conocer a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿podemos conocer a Dios a través de la creación? Sí, hasta cierto límite, pero para proceder en un conocimiento mayor respecto a Dios, tenemos al Mesías y las palabras que nos han sido reveladas por el Espíritu que vivió dentro de él, ¿no es cierto? Y el Mesías está aún vivo, ha resucitado y está a la diestra de Dios, según lo que decían las profecías del Salmo 110. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Ahora les voy a demostrar cómo esta verdad se ve reflejada en el mensaje del Mesías. Recordemos que dice acá en el libro de Isaías capítulo 53, el versículo 11, hablando del Mesías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El conocimiento que traía el Mesías respecto a quién es Dios y todo lo que el mensaje que él transmitió se llama el Evangelio. Y ese conocimiento es tan poderoso que te puede justificar, te puede declarar justo delante de Dios. Tú eres un pecador igual que yo, ¿ok? Y todos somos pecadores, pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo y decidimos seguir a Cristo y para obedecerle, cuando nosotros tenemos ese cambio en nuestra vida, cuando Dios hace esa obra en nuestro corazón, en nuestra vida, entonces somos justificados por Dios. Somos justificados. El castigo que merecen nuestros pecados, al ser nosotros injustos pecadores, lo llevó el Mesías. Y nuestra falta es pagada a través del sacrificio que hizo el Mesías. Tengo muchos videos explicando esto. Por lo tanto, su sacrificio y la revelación que Él nos trajo es luz a nuestras vidas para llegar a ser justificados y para comenzar a conocer a Dios. Mira cómo esto está demostrado aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 16. Mira esta historia. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo que yo te estoy diciendo, el mensaje que trajo el Mesías, por medio del cual conocemos a Dios. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es que anda a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es el Mesías, ¿ok? Por lo tanto, ustedes pueden ver aquí una recitación del apóstol Pablo de lo que es el Evangelio. Y fíjense cómo este Evangelio apunta a que los hombres que no conocemos a Dios podamos llegar a conocerle, a saber quién es Dios. Pero este conocimiento de Dios no es meramente intelectual, y llegar a conocer a Dios es una obra que Dios hace en tu corazón. Mira lo que dice el libro de Jeremías, el capítulo 24. Jeremías capítulo 24, vamos a leer el versículo 7. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, y Dios quiere darte un corazón para que tú llegues a conocer a Dios, un corazón nuevo, no como este, que como dice Pablo, estamos como casi palpando, somos como ciegos, nuestro corazón, nuestro entendimiento está ciego y no podemos ver ni conocer a Dios. Pero Dios nos da la posibilidad de que podamos conocerle. Mira lo que dice el Salmo 119, Salmo 119, versículo 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Fíjate cómo Él pide que le dé entendimiento para conocer las palabras de Dios, sus testimonios, su ley, su juicio, para en el fondo conocer a Dios mismo. Te fijas, tú necesitas que Dios te dé entendimiento. Es válido pedirle a Dios que Dios te dé entendimiento. Entonces, ¿cómo puedes llegar a conocer a Dios? Pídele, ora a Dios y pídele que te dé la posibilidad de conocerle. El segundo propósito lo voy a tratar en otro video, ¿ok? Muy bien, entonces yo te exhorto, para terminar este video, te invito a que si tú no estás seguro que conoces a Dios, si tú crees que conoces a Dios, hazte esta pregunta. ¿Cómo puedo saber yo si yo conozco a Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que yo conozco a Dios? Mira lo que dice la Escritura en el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 7. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Conocer a Dios no es aprender. No se trata de un conocimiento intelectual, de una lista de cosas que yo puedo aprender. Ok, Dios es así, me lo sé de memoria. No. Tú puedes estar siempre aprendiendo en tu vida y nunca llegar a conocer la verdad, nunca llegar a conocer a Dios. ¿Ok? Mira lo que dice el libro de Jeremías, el capítulo 22. Vamos a leer el versículo 15 y 16. Dice, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mira, ¿qué es conocer a Dios? Es que tú en tu vida llegues a actuar y a reflejar y a vivir de tal forma que demuestre
que tú conoces a ese Dios, que ese Dios que es misericordioso, que juzga la causa del afligido y que es y del menesteroso, que ese Dios es tu Dios, por lo tanto tú llegas a ser a ser como Él, en el sentido de imitar su carácter. ¿Te fijas? Eso es lo que Dios quiere lograr en ti, y ya vamos a hablar de eso en el próximo video, y vamos a terminar con lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, que está en línea con esto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si tú crees que conoces a Dios, ¿guardas sus mandamientos? Porque conocer a Dios es llegar a obedecerle y llegar a ser similar a Él. Es un conocimiento relacional, experiencial, no intelectual. Nos vemos en el próximo video.